Hola amigos, bienvenidos a Madrid y como veis esta es la Catedral de la Almudena, la patrona de Madrid. Esta es una catedral que tardó 110 años en construirse, de estilo neoclásico. Bueno, el exterior es neoclásico, el interior es neogótico y la cripta es neorrománica. Pero bueno, es una mezcla de arquitecturas. Aquí como veis las torres tienen 60 metros de altura y esta es la entrada principal que está, como veis, aquí justo enfrente del Palacio Real. Vamos, de la Plaza de la Armería. Voy a enseñar del Palacio Real. Entonces recordaréis en la boda de Felipe y Leticia, pues que Leticia y Felipe salieron por aquí, venían con una alfombra para entrar por esta que es la entrada principal, que se abre bastante poco. A las torres se puede subir, veis aquí arriba a la Almudena, y estamos aquí estoy aquí para poder enseñaros la tumba de la reina Mercedes. Sabéis, la querida reina Mercedes, la de Alfonso XII, que está enterrada aquí dentro. Os voy a contar, vamos a entrar. La entrada está por aquí detrás, donde está el patio con la estatua del Papa Juan Pablo. Os voy a ir contando, así que eso, mientras tanto, un poquito de la historia de la catedral hasta que lleguemos a la tumba que está dentro. Digo, la primera tumba, joder, no sé hablar, perdonad. La primera piedra la colocó el rey Alfonso XII el 4 de abril de 1883. Y la iglesia ya se consagró y se dedicó el 15 de junio de 1993 por el Papa Juan Pablo, que vino. Jolín, no sé hablar, perdonad, el Papa Juan Pablo, que vino aquí a conmemorarla. Entonces, voy a ir ahora a la entrada lateral para enseñároslo. Bueno, como veis estamos ahora en la fachada lateral. He venido por aquí, ¿veis? Este es el Palacio Real, he venido por aquí. Estoy aquí para que no me dé el sol, que lo tengo justo en la cara. ¿Veis aquí? Bueno, ahora os lo voy a enseñar. Esta es la estatua del Papa Juan Pablo. Entonces os voy a contar esto aquí. La iglesia, justo aquí detrás de este edificio estaba la iglesia original de la Almudena, que se destruyó durante la Revolución de 1868. Y entonces pues empezó, una vez que ya se restauró la monarquía, se empezó a buscar que la Virgen, la patrona de Madrid, tuviera un nuevo templo. Entonces la reina Mercedes, que era muy devota de la Virgen de la Almudena, pues cedió estos terrenos que estaban aquí enfrente del palacio para que se construyera el nuevo templo. Sabéis que ella había nacido en 1860, murió en 1878, es decir, 2 días después de cumplir 18 años, después de haber sido reina por 157 días. Entonces Alfonso, su marido, Alfonso XII, pues intentó coger este templo para enterrarla. Sabéis que solo podían enterrar en la cripta real del monasterio del Escorial las madres de rey, o sea, reinas que hubieran tenido descendencia. A ella no le dio tiempo, entonces para que ella no fuera enterrada en una de las criptas por ahí perdidas del Escorial, pues él quiso que fuera enterrada aquí. Entonces empezó a impulsar la construcción de esta catedral más, pero tardó 110 años en construirse. Os voy a enseñar, antes de entrar, estas 3 puertas monumentales. Vale, mirad, esta en el medio es la consagración del templo por el Papa Juan Pablo. ¿Veis aquí? Está él diciendo. Aquí veis a Doña María de las Mercedes, la madre del rey, con su silla de ruedas. Aquí veis a sus majestades, los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía. ¿Los veis aquí? Esto fue el 15 de junio de 1993. Y luego tenéis espera, a ver si os puedo enseñar esta puerta, pero está abierta. Aquí esto es la salida, ¿vale? Pero esto representa el hallazgo de la Virgen de la Almudena por Alfonso VI de Castilla. Pasa que no sé cómo lo voy a poder enseñar. Bueno, aquí veis el rey, cómo será la reina. Aquí la villa, la Virgen de la Almudena, ahí saliendo del muro. Esto cuando está cerrado se ve mejor, pero bueno, veis aquí la representación de... Bueno, espera, lo del Papa os lo voy a enseñar después. Ya os digo, la puerta de la izquierda, esta es el hallazgo de la Virgen. Esta es la consagración de la catedral, ¿lo veis aquí? Y la puerta de entrada
es la procesión de la Virgen de la Almudena el 9 de noviembre. Pues a ver si os lo puedo enseñar. Perdonad que hay gente. ¿Veis aquí? Está la Virgen saliendo en procesión. La están llevando por las calles de Madrid. ¿Veis las chulapas? La ropa típica de Madrid, vamos, las peinetas españolas. Y aquí se ven varios monumentos. ¿Veis aquí? Pues la Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá, mírala. A ver, perdonad que es que justo ahora ha empezado a entrar gente. Aquí los ángeles con el oso y el madroño. Y en este lado, bueno, pues veis el Retiro, la Puerta de Alcalá, las Cibeles, el Congreso de los Diputados, las chulapas, los chulapos, las peinetas, todos en procesión. Entonces aquí ya se entra a la... Bueno, no, espera, antes de entrar a la iglesia os voy a enseñar... No, esto lo voy a hacer en otro vídeo. Os voy a enseñar aquí la iglesia. Bueno, amigos, perdonad que hable un poquito más bajo. Sabéis que estoy aquí en la iglesia, no puedo hablar muy alto. Esta es la capilla en la que está enterrada la reina Mercedes. Esta es su tumba y esta es la Virgen de la Almudena. Pues me voy a acercar. Sabéis que ella murió, ya os digo, 2 días después de cumplir 18 años. Y entonces el rey, bueno, la enterraron en la capilla de San Juan, en la Basílica del Escorial, en una capilla a la izquierda del altar. Una capilla que estaba conectada directamente con la habitación del rey. El rey bajaba por las noches a dormir al lado de la tumba de su mujer, hasta que, bueno, en teoría era una cosa provisional, hasta que esta iglesia estuviera construida y ella pudiera estar aquí enterrada. Entonces veis, está aquí a los pies de la Virgen de la Almudena. Está aquí desde el 8 de noviembre del 2000, que la trajeron desde el Escorial. Aquí veis su tumba. La tumba original estaba escrito en español: María de las Mercedes de Alfonso XII, la Dulcísima Esposa. Entonces veis aquí las flores de lis de Francia y el escudo de los Borbones, vamos, los Borbones y los Orleans. Ella era princesa de Francia, hija del duque de Montpensier. Entonces veis aquí que está enterrada en esta bonita tumba donde todavía se dan misa, y a los pies de la Virgen de la Almudena, que ya que estoy aquí os lo voy a enseñar. Se sube por aquí. Bueno, entonces os voy a enseñar también un poquito el templo, ya que estamos aquí. Veis, ese es el altar. Aquí se casaron don Felipe y doña Leticia en 2004. ¿Veis aquí? Y también, ya os digo, vino el Papa Juan Pablo a la consagración de la iglesia, y también Benedicto XVI vino. Se fue el segundo Papa que vino aquí en 2011, creo. Sí, el 20 de agosto de 2011, Benedicto XVI presidió y celebró una misa con seminaristas. ¿Ves? Esto es la Virgen de la Almudena. Aquí la tenéis, la patrona de Madrid. Preciosa. Y ya veis, justo debajo, a los pies de la patrona, pues está Mercedes. Esta es la catedral. Ya que estamos aquí os la voy a enseñar. Pues tiene estas escaleras para ir bajando. ¿Veis? Ahí está la Virgen de la Almudena. Y aquí a sus pies la tumba de la reina Mercedes. Perdonad la luz, no sé por qué hace esa cosa. Ya os digo, está enterrada aquí abajo. Hay una cripta abajo, pero ella está aquí justo a los pies de la patrona. Una pena que muriera tan joven la pobre muchacha. Así que bueno, ya que estamos aquí, si queréis os voy a enseñar un par de cosas de la iglesia, para que veáis, bueno, de la iglesia, de la catedral, para que veáis alguna cosita más. Bueno, pues como veis, aquí está la tumba. Aquí hay una pequeña explicación sobre el hallazgo de la Virgen de la Almudena y de la talla. Y ahora, yendo para acá, tenemos una pequeña reliquia del Papa Juan Pablo. ¿Veis? Reliquia
de San Juan Pablo II. ¿Lo veis aquí? Dentro creo que sí, es sangre. Y esta es la estatua que está afuera. La misma pero en pequeñito. Y aquí, como veis, pues la bandera vaticana con el escudo papal. Aquí arriba también. Aquí la tenéis. Y ahora, si queréis, os voy a dar una vuelta así rápida con algo de música si queréis ver la catedral. Bueno, ya he salido de la iglesia, ves las mismas puertas. Entonces, ya para acabar el vídeo hoy os voy a enseñar aquí el monumento a Juan Pablo II. Se inauguró en 1998 para conmemorar la visita del Papa, ya que era la primera vez que un Papa consagraba una iglesia en España. Entonces es del escultor... A ver, espera, perdonad, que me voy a poner donde no me dé el sol. Aquí. Del escultor extremeño Juan de Ávalos. ¿Vale? Entonces ahí le veis... Ahí arriba, no sé si le estáis viendo la cara porque me parece que le da todo el sol de espaldas. Su lema, el Totus Tuus, el papal. A ver, bueno, las fechas. Es que no sé cómo os lo voy a poder enseñar con todo el sol que tengo en la espalda. Juan Pablo II. ¿Veis aquí? Escultor Juan de Ávalos. Ayudante Ana Castello, no sé qué. Aquí arriba. Luego aquí además, aquí, perdonad porque es que además tengo la peor luz del mundo ahora para poder enseñároslo. Pero bueno, aquí lo veis. A su santidad Juan Pablo II como devoto homenaje. ¿Veis aquí arriba a Santiago? El patrón de España, por cierto. Pues aquí tenéis al Papa, a ver si os lo puedo enseñar desde el otro lado, que se vea un poco mejor. Si no, intentaré poneros al lado alguna foto de la cara o algo para que lo veáis, porque es que como está el sol justo de espaldas, me parece que no lo estáis viendo mucho. Pero bueno, a ver si... Espera, voy a intentar acercar un poco. No sé si le veis la cara ahí arriba, y si no, pues os pondré aquí una foto donde se le vea la cara mejor. Pero bueno, aquí tenéis el monumento al Papa, aquí en Madrid, delante de la Catedral de la Almudena de Madrid. Bueno, veis un poquito, la cripta está aquí bajando a mano derecha. Está la cripta de la catedral. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado este pequeño tour, no solo de la tumba de la Reina Mercedes, sino también de la catedral y de la estatua y la reliquia del Papa. Y bueno, pues hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.